Siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, señores que nos ven, nos escuchan, nuestros compañeros de ruta en este programa Aquí se habla libertad, de hoy lunes 2 de septiembre del año 2019, como dice el fraternal Daniel Lara Farías, pues no es por nada, pero estamos en septiembre. Y está conmigo un fraterno amigo y además una persona indispensable a la hora de analizar la sociedad venezolana, el profesor Alexander Campos, que él se portó mal e hizo una promesa, y la promesa es estar con nosotros aquí todos los lunes, si Dios quiere y la Virgen María Auxiliadora, de la cual él es muy creyente, nos lo permite. Saludos a Peter Palczynski, ya Rocío Guijarro no va a estar con nosotros en este programa, pero bueno, mi abrazo fraternal y mi saludo y mi afecto de siempre para Rocío. Pero bueno, estaremos nosotros y seguiremos hablando de lo esencial. Aquí se habla libertad. Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Bueno, Víctor, muchas gracias por permitirme acompañarte en este escenario, digamos, tan importante como es RCR, y en este programa que trata de defender uno de los valores más restringidos que tenemos en este momento los venezolanos, como es la libertad. Bueno, tú sabes, Alexander, que yo venía hacia el programa y sucede que el récord de esa canción que tan complicada, de tanta recordación, a veces grata y a veces no, la canción que por estas calles, la compasión ya no aparece. Y bueno, la célebre canción de Por estas calles, que fue, digamos, una novela singular que hizo como ruptura, porque fue un espejo, quién sabe si distorsionado o no, de una situación política, social y económica, de un hartazgo del país. Pero lo cierto es que quedémonos con esa frase, la compasión ya no aparece. ¿Cómo están las calles? Porque es que, a ver, Alexander, yo a veces pienso que la compasión no es eso que a veces parece ser compasión. O sea, no es que tú andes repartiendo botellitas de leche con etiquetas especiales por la calle. A veces la compasión es otra cosa. Sí, mira, este es uno de los términos, digamos, que en la modernidad ha sido más confundido. Digamos, su origen etimológico, que es compasio, ¿no? En realidad tienen doble origen etimológico. Es el primero, compasio, significa estar con aquel que está sufrido, con aquel que es sufriente. Pero el que más se ha, digamos, asociado en el público es más bien ese tipo de un sentimiento depresivo y contagioso, que más bien termina de dañar las cosas en cuanto esconde la realidad. Yo prefiero quedarme con ese primer término y esa primera orientación más profunda, además mucho más cristiana, que significa asociarse y estar con el sufriente, con el sufrido, que no significa un sentimentalismo estúpido, no, sino que significa estar con él para hacer algo y sacarlo de esa situación. Pero digamos, la opinión pública se ha quedado con lo segundo, que es... Oye, a mí me parece súper importante eso que tú estás diciendo, porque yo soy de los que cree que la actividad política fundamental en este momento es estar con la gente, en medio de la gente, compartiendo con la gente su sufrimiento y practicando el ser profeta, o sea, el decir la verdad.
Es la práctica de la compasión porque se está, desde la esperanza porque se intenta una ruta de liberación, pero además asociada a la verdad, aunque duela, porque es que uno no puede ser compasivo si no trata al otro en la dimensión de su dignidad. Y su dignidad es que yo te creo una persona razonable, que comprende, que asume los desafíos y que eres capaz de echar para adelante. Contrario, creo yo, al discurso populista que siempre cree que el otro es, me disculpan ustedes, un pendejo que se cree cualquier cosa. Sí, y siguiendo entonces con esa misma idea que tú estás diciendo, es que la compasión es un proceso. La compasión no es primero un sentimiento, la compasión es un impulso ético. Y algunos de los grandes pensadores, especialmente cristianos, lo han llamado el principio de la compasión. ¿En qué sentido es principio de la compasión? Bueno, porque significa un reconocer el sufrimiento en el otro como primer paso, un segundo paso, acompañar en el sufrimiento al otro, pero no quedarse allí, sino que acompañándolo, ir construyendo entre los dos una ruta para la liberación de ese sufrimiento. Alexander, tú eres profesor universitario, además eres profesor titular, ¿no? Todavía no he llegado a titular, no soy tan viejo. Pero... No, también. Bueno, pero es que yo conozco una tal Mirla Pérez que es profesora titular y creo. Empezó más temprano creo que yo. Que no es tan vieja tampoco. Pero ¿tú qué materias das? Bueno, digamos, en la Universidad Central, donde soy profesor de planta desde hace 14 años, 15 años, allí doy epistemología y doy también investigación, teoría de la investigación, métodos de la investigación, pero soy profesor invitado en el IESA, donde doy, junto con el profesor Piñango, liderazgo y el proceso de liderazgo, pero también doy clase en el ITER, Instituto de Teología para Religiosos, que es un instituto de carácter internacional. Allí trabajo sociología y ética. Y en ese sentido, allí tenemos que trabajar este tipo de materia. Bueno, excelente. Alexander, todos los lunes nosotros hacemos contacto con la doctora Andrea Rondón, porque ella todos los lunes nos prepara el libro de la semana. Vamos a escuchar cuál es el libro de la semana que nos tiene preparado Andrea Rondón para la primera semana de septiembre. Bienvenida, Andrea. Gracias, Víctor. Buenos días, profesor Alexander. ¿Cómo están? El libro de la semana es Si esto es un hombre, de Primo Levi, que fue publicado en el año 1947 y resulta como un relato, es autobiográfico, un relato de su experiencia en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue uno de los afortunados de esos 600 italianos iniciales que estuvieron en el campo de concentración. Él fue uno de los 20 sobrevivientes a este campo de concentración. Y lo traigo a colación porque esta semana se estrena nuevamente, es un reestreno, ya lo han puesto en escena varias veces, la obra teatral por Javier Vidal, Si este es un hombre, y me parece interesante comentarlo porque tiene una vigencia total, es una historia universal, sigue siendo universal lamentablemente, porque te comenta cómo durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, pues hubo esta masacre. Lo cuenta de una forma muy objetiva porque obviamente es de primera mano, es una víctima, es un sobreviviente de esas experiencias tan duras, tan difíciles, y lo comenta, lo que destaca es cómo durante el Holocausto se intentó masacrar, o hubo una masacre de esta cantidad de personas, pero el principal objetivo, y con el tiempo pensándolo, analizándolo, era la destrucción de la dignidad humana. Por eso es que el título es Si esto es un hombre. Si esto es un hombre, luego de esa degradación a la que es sometida a la condición humana, si luego de esa experiencia es resultado un hombre. Andrea, tú sabes que a mí uno de los autores que más me impactan, que más dolor me provocan, es Primo Levi. Por ejemplo, la primera parte de su trilogía de Auschwitz es tan dolorosa precisamente porque él va narrando, como tú lo planteas, en primera persona, esa destrucción progresiva
de la dignidad. Y no se me quita de la mente esa escena en donde él está en la estación de trenes de que no sé qué ciudad de Italia, y los nazis empiezan a golpearlos. Y él se da cuenta que los golpean sin haber hecho nada, para cosificarlos, para violentarlos, para colocarlos en la situación, en la situación de víctimas irrecuperables. Eso a mí siempre me pareció terrible. Esa narrativa de cómo un hombre trata a otro hombre hasta convertirlo en el objeto de su absoluto desprecio, hasta matarlo, hasta exterminarlo. Sí, lo más increíble, más que matarlo, la intención, o como lo describe en su obra, era reducirlo a nada, reducirlo a una cosa, como bien dices tú. Y de hecho, es tan fuerte el relato que él se incluye dentro de esa destrucción. Él dice, llegó un punto en el que ya para mí un compañero era nada. El otro no era nada, y obviamente es una sorpresa porque tú nunca te esperas conseguirte en ese supuesto, pero podemos pensar que toda su trilogía, la que tú comentas, La Tregua y Los Hundidos y los Salvados, que son los años siguientes a esa experiencia en Auschwitz, ese dar testimonio da cuenta de que sí, todavía hay dignidad humana, que sí puedes sobrevivir, si tienes un propósito. Y eso me recuerda mucho a Ayn Rand, una de tus autoras favoritas, que te dice, todo individuo tiene un propósito, y él lo destacaba en su obra. El propósito de él era documentar y dar testimonio de todo lo que ocurrió durante el siglo XX. Alexander. Sí, hola Andrea. Sí, hola Alexander, ¿cómo está, profesor? Bien, mira, es que realmente que Primo Levi emociona porque es que quizás además de lo que ustedes han dicho es bueno resaltar algo, y es que Primo Levi tiene, además de, digamos, de esta vocación literaria, tiene una vocación científica. Y entonces, especialmente en sus cuentos, él trata de asimilar el proceso digamos, de cosificación, como ha dicho Andrea, del individuo a lo que ocurre con las materias orgánicas. Y lo hace de una manera, digamos, muy, no solamente, digamos, emocionante literariamente, sino que además muy apropiadamente hablando, porque lo hace desde un científico, desde alguien que conoce lo que pasa con la materia. Meterse en la obra de Primo Levi es también meterse en un proceso en el cual un grupo de hombres decide que los otros ya deben dejar de ser hombres, pero no lo hacen de una manera abrupta, sino que van introduciéndote en un proceso en el cual también el que es sometido debe reconocerse como cosa. Entonces no es solamente un proceso a lo interno, sino también a lo externo, es también un proceso a lo interno. Es que claro, esa condición de químico es de hecho, la condición de químico que tú mencionas es lo que lo salvó, porque lo colocaban en un laboratorio lejos de las enfermedades, del frío, etcétera. Pero tienes toda la razón, ese comentario, hay muchos detalles de la obra, cuando ya no te identifican con el nombre, sino con un número, cuando ya te despojan de tu ropa, cuando las mujeres ya no tienen cabello, que no es algo superficial. Cuando yo siempre lo comparo con la Venezuela de hoy, cada vez que yo veo mujeres con canas porque no consigues el tinte, tú dices, eso afecta, eso no es un tema de superficialidad, eso es un tema de que poco a poco, sin darte cuenta, pequeños detalles, tu cotidianidad te la van quitando, y al quitártela también te van atacando, te van matando tu alma, y eso, cuando quiebran el alma, yo pienso que nunca hay retorno, ¿no? Bueno, es una circunstancia muy dura, porque eso que tú dices me hace recordar que nadie sabe si Primo Levi finalmente se suicidó, ¿no? Queda todavía la duda. Siempre está la duda. Siempre queda la duda. Ahora, tú conversabas, además de lo maravilloso de reencontrarnos con una lectura dura. Ahí uno de nuestros compañeros de chat decía, bueno, es una lectura muy dura, la leí desde hace muchos años. Y la verdad es que Primo Levi ha estado presente porque el totalitarismo es esencialmente el mismo. Su afán de exterminio es esencialmente el mismo. Su desprecio por la dignidad humana es esencialmente el mismo. De eso
sabemos mucho, pero muy especialmente Alexander, que lo tiene como objeto permanente de seguimiento y estudio. Ahora, tú me decías que además contamos con la feliz circunstancia de que viene como obra de teatro. Sí, este año, si no me equivoco, para conmemorar la fecha, la Declaración de los Derechos Humanos, Espacio Ana Frank llevó a sus espacios, creo que lo hicieron en Cultura Chacao, esta obra, Si esto es un hombre, teniendo como actora a Javier Vidal, que de hecho Javier Vidal y Julio Restifo están haciendo un trabajo maravilloso en teatro, trayendo y colocando en escena unas obras que uno en otro momento no se hubiese imaginado. Eso es algo que uno tiene que reconocerles y agradecerles enormemente. Y este viernes se reestrena en Trasnocho Cultural. Creo que en principio son 2 semanas, pero quién sabe si a lo mejor se extiende. Esperemos que se extienda, pero este viernes se reestrena la obra con Javier Vidal. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Repitamos el nombre del libro y si la gente lo quiere leer, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Tienes alguna idea? No, bueno, eso lo iba a comentar. Si este es un nombre de Primo Levi, lamentablemente Primo Levi es un autor que no consigues en las librerías, ni siquiera en las librerías más especializadas de Venezuela. Tal vez lo tendrías que conseguir de segunda mano, pero si desean leerlo, no es la recomendación ideal, pero es la circunstancia en la que estamos, se puede conseguir por internet en PDF. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por tu recomendación. Gracias por hacernos y por compartir con nosotros tus inquietudes literarias y por formarnos a todos. Gracias, Andrea. Chao, Andrea. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, y nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. ¿Sí? Escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos aquí en Aquí se habla libertad con la especial y grata compañía del profesor Alexander Campos. Alexander, era interesante vincular este tema de la compasión con uno de los momentos más duros, más abyectos, ¿no? Que es el momento en donde un grupo de hombres deciden exterminar a otro grupo de hombres. Uh-huh. Porque además, al intentar hacerlo, tienen que romper con ese lazo original de la fraternidad, que a veces también se entiende mal. Por ejemplo, yo soy de los que repudia y rechaza la banalización de la palabra hermano. Sucede que bueno, hermanos eran Caín y Abel y se llamaban así, ¿no? Y todo esto, digamos, se refiere o se termina de consolidar como proceso, como tú lo planteabas, en la parábola del buen samaritano, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, una de las, digamos, de los grandes errores de centrarse en la compasión como decíamos, como ese sentimiento depresivo y contagioso propio de los débiles, ¿verdad? Es que no nos hace reconocer el mal. Nos hace ante el mal indefensos.
porque pensamos precisamente que en el fondo no existe el mal. Y recordemos que hace unas 2 semanas precisamente se presentó una gran discusión porque nada más y nada menos que Arturo Sosa, el general de los jesuitas, acaba de decir que, bueno, es que el demonio no existe. El demonio no existe, eso es una figura simbólica. Y con simbólico precisamente le resta presencia y eficacia al mal. Por cierto, yendo en contra de la tradición especialmente de Pablo VI, que claramente nos dijo, el gran triunfo del mal y el gran triunfo del demonio es precisamente hacerle creer al hombre moderno que no existe. Hay que ver cómo se reconcilia Arturo Sosa con ese planteamiento. Por ahora Arturo Sosa tiene una ventaja sobre la política vernácula, es que tiene un vocero. Entonces el vocero dijo que eso era echando broma y que él estaba, por supuesto, digamos, alineado con Francisco y con la teología católica y cerrado el tema. La próxima vez Arturo Sosa dirá chistes sobre béisbol. Claro. Bueno, como te decía, es precisamente centrarse en la compasión como sentimiento. Tiene esa debilidad que es no reconocer el mal. Y ese no reconocimiento es extremoso, especialmente cuando el mal ya no es el mal personal, ya no es el mal de una persona, sino cuando es el mal de un sistema. Fíjate tú una anécdota que quería decirles aquí. Hace poco, en medio de una de las situaciones más complicadas, en una de las regiones más complicadas de este país, no le puedo decir dónde es, pero estaba haciendo un grupo focal y teníamos, digamos, algunas personas de chavistas, pues ahí. Y ella nos decía, mire, el problema es que yo no creo que el sistema esté diseñado para eliminar a la gente. Ahí triunfa el mal. Por ese resquicio triunfa el mal. ¿Por qué? Porque, bueno, se aparenta que el problema es de una persona que es mala, de una persona que no es buena, de una persona que roba, de una persona que es corrupta, y no se puede pensar que es el sistema el corrupto. Claro, que es eso vamos a llamarlo falsa compasión, que es, digamos, el perdonadivismo del venezolano, del venezolano que evita el conflicto, evita la ruptura con el otro y evita, por lo tanto, evita el señalar lo malo, los que lo hacen, la cualidad del mal, y tratan de hacer este caldo espeso, este mondongo en el que caben todos. Y da lo mismo quien le levanta la mano al otro. Da lo mismo si tú, digamos, en el discurso estás, digamos, con eso que llaman mi hermano, ¿ok? Al que tú no le exiges corrección política y no le exiges corrección ética. Entonces da lo mismo celebrar, como hizo Fabiana Rosales ayer o antier desde Barquisimeto, digamos, el gran liderazgo de Florida. O sea, da lo mismo cualquier cosa. Y esa es la falsa compasión que yo quiero que sigamos relatándola, porque en esa falsa compasión, obviamente, los malos y la agenda de los malos sobrevive. Y los buenos y la agenda de los buenos se diluye, se pervierte. Es igual, digamos, como la falsa compasión de ese discurso que dice, mejor dialoguemos para evitar males mayores. Y mientras tanto, a la gente la siguen matando, la gente se tiene que seguir yendo, las enfermedades siguen indebidamente porque con una que otra medicina se puede resolver. O sea, la gente sigue sufriendo. Claro, bueno, pero es que precisamente si nosotros nos centramos en que la compasión no es sentimiento, sino que es fundamentalmente un impulso ético para colocarme al lado del más sufriente, el verdadero compasivo no permite y no le da un resquicio, ni siquiera una salida a aquel que hace sufrir, a aquel que produce dolor, a aquel que es verdaderamente malo. Es decir, la verdadera compasión está abierto al sufriente, pero rechaza al opresor. Rechaza al opresor y lo coloca en su sitio.
no para eliminarlo, sino para no permitirle hacer el mal, para negarle las posibilidades de hacer el mal, porque la verdadera compasión precisamente es compasión en cuanto entiende las razones del mal, y no es que los perdona, no, sino que lo coloca en la imposibilidad de poder cometer el mal. Y si esa imposibilidad pasa por la ley, si esa imposibilidad pasa por quitarlo de los espacios políticos que le permiten hacer el mal, pues hay que hacerlo. Si esa imposibilidad pasa por la sanción moral, pues hay que hacerlo. Es decir, el ser compasivo es una opción por el sufriente y es una opción por, digamos, impulsar aquellas estructuras que no le permiten al mal seguir haciendo sufrir al más indefenso. Sí, además hay una cosa adicional. El mal se ceba en la indisposición del sufriente de reconocer la verdad. Por eso entonces eso, bueno, ellos no les está saliendo bien. La caja CLAP, qué sé yo, tiene buena intención. Llegaron al barrio y se llevaron a 3 o 4, pero esos eran, digamos, los malos de la... O sea, al final tú le vas cediendo espacio, porque en esa fase de negación del mal, pues el mal, por supuesto, triunfa. Es algo así como que los corruptos nuestros son nuestros y por lo tanto menos corruptos que los corruptos de la acera del frente. Ese es el problema. No, es que la verdadera compasión no se centra en el sentimentalismo, en el afecto, en las intenciones. La verdadera compasión entiende la estructura, comprende la estructura y sabe que las intenciones tienen su razón de ser dentro de esa estructura y se dirige a la estructura cuando increpa, cuando sanciona. No sanciona al individuo, sanciona a la estructura que le da posibilidad a ese individuo de ejercer el mal. Bueno, mira, yo creo que vamos a seguir conversando en esta segunda media hora. Vamos a incorporar a Luis Alfonso Herrera y a Eric del Búfalo, porque es que a mí me preocupa lo siguiente, ese síndrome o esa patología de los líderes que apresan indebidamente y cuando salen, entonces salen perdonando. Entonces salen así, como en nombre de todo el mundo yo perdono a mis carceleros. Lo que hace que el carcelero sea más impune porque cuenta además con la falsa compasión de sus víctimas. Pero de eso vamos a hablar al regreso con Alexander Campos, el profesor Eric del Búfalo y el profesor Luis Alfonso Herrera en este diálogo de A3 sobre la compasión. Volveremos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El canciller de Colombia, Carlos Jormes Trujillo, afirma que la captura y sometimiento a la justicia de los comandantes disidentes de la FARC y de los de la guerrilla del ELN sería más fácil si Nicolás Maduro no estuviera en el poder en Venezuela. El diputado William Dávila, dirigente nacional de Acción Democrática, afirma que la presencia del presidente interino Juan Guaidó en los actos realizados este fin de semana por la Torda Blanca no implican el arranque de una campaña electoral. Bueno, esa actividad que se denomina MALECAC, que es la maquinaria electoral de Acción Democratista, tiene más de 10 años que se está desarrollando en un planteamiento pues estructurado, organizativo del partido, y es natural pues que se realice y se tenía planificado hacer lo que se denominó un MALECAC nacional, donde más de 6.000 dirigentes municipales, de bases, seccionales del partido se hicieron presentes. Yo creo que es un evento que no hay que verlo como que si se está haciendo por una cuestión electoral, no.
eso es natural en un partido como Acción Democrática, que todo el tiempo, todos los meses se están organizando lo que se llaman los malecá seccionales, los malecá parroquiales, los malecá de base. Después que termine este evento, como de efecto se hizo el sábado, pues ahora en el mes de octubre comienza o sigue la misma estrategia de realizar los malecá en los estados donde no se ha realizado. En cada estado, por ejemplo, se hace un malecá estadal. En internacionales, en Estados Unidos cierran aeropuertos, puertos y estaciones de trenes en Florida por la cercanía del huracán Dorian. Comunidad estudiantil se sumó este lunes a las protestas prodemocráticas en Hong Kong. Y en los deportes, Trujillano continúa como líder del torneo clausura del fútbol profesional venezolano. A esta hora les habló Jackson Vargas. Continúen escuchando Aquí se habla libertad. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la Avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad, como les habíamos anunciado, con la gratísima presencia y participación del profesor Alexander Campos en cabina, el profesor Eric del Búfalo desde el teléfono y el profesor Luis Alfonso Herrera por Skype. Voy a comenzar con una primera pregunta para Eric. Después Alexander va a hacer lo mismo con Luis Alfonso Herrera. Eric, estamos hablando de la compasión y estamos hablando de la falsa compasión. La falsa compasión es aquella que, por ejemplo, exime, porque pareciera que eso es bonito, al mal de su responsabilidad por la inhumanidad que ha provocado a los venezolanos. Entonces yo decía, bueno, presos políticos que salen perdonando a todo el mundo, que se bypasean el Estado de Derecho y la exigencia de justicia. O sea, esa circunstancia muy venezolana del perdonavidismo que a veces vivimos. ¿Qué opinas al respecto? El Buda decía que el mal privado no es el mismo mal público, y que si uno podía perdonar el mal privado, por ejemplo, que tú me hayas hecho un daño a mí o no me hayas pagado un dinero, no era lo mismo que perdonar el mal público, es decir, alguien que violaba la ley y violaba los derechos de los demás, porque eso generaba justamente un estado de caos y de degeneración donde las cosas iban a empeorar y no mejorar. Entonces, hay que distinguir la compasión que puede tener un ser humano por otro de la necesidad pública de que no haya impunidad. Y esa ambigüedad que muchas veces usan los politiqueros nuestros, Víctor, no sé cómo llamarlos en realidad, yo no llamo ya politiqueros. Esa ambigüedad es terrible, es nefasta, es una mala pedagogía social y además abre las puertas a niveles más profundos del infierno. Es así, Alexander. Sí, buenas a los dos. Luis Alfonso, ¿cuánto implicará de la verdadera comprensión de lo que es la compasión para la Venezuela que tendremos que construir después del chavismo? Es decir, ¿hasta dónde tendremos que llevar el perdón
sin confundirlo, como acaba de decir Eric, con impunidad, para poder reconstruir esta Venezuela que se nos viene después del chavismo? Sí, bueno, por fortuna, saludos Víctor, saludos Eric. Profesor, hay abundante experiencia y también reflexión, no solamente desde las ciencias sociales, sino desde la filosofía en esta materia, de manera que los venezolanos deberíamos apoyarnos en todas esas fuentes para poder avanzar en ese camino con la mayor prudencia y al mismo tiempo también con la mayor, digamos, vocación de justicia para poder levantarnos como sociedad. Yo concretamente, desde lo que he podido consultar en este sentido, en la obra de Martha Nussbaum, que es una filósofa contemporánea, la compasión es una de esas emociones políticas que en especial en procesos de transición a la democracia, es decir, de salida de un régimen autoritario, es importante manejar públicamente con inteligencia y con responsabilidad, porque respecto de quien han sido víctimas de todo ese proceso autoritario, ¿verdad? Bueno, es el vínculo o uno de los vínculos que va a permitir que las personas que asuman responsabilidades y que de alguna manera puedan contribuir con el levantamiento o la reconstrucción de instituciones, con el cambio, digamos, de circunstancias para una sociedad abierta, de oportunidades y de libertad, siempre tengan como primera referencia a estas personas que han sido víctimas de distintas maneras, no solamente en sus derechos, digamos, desde el punto de vista jurídico, sino también en su aspecto espiritual y en su aspecto moral, en última instancia. Pero también, profesor, y quizás ahí es la parte más difícil de su pregunta, la compasión no toca solamente desarrollarla respecto de los que digamos, han sido víctimas, de alguna manera como quienes están asumiendo la responsabilidad seguramente de levantar el país, es decir, con quienes tenemos algún tipo de empatía o de coincidencia o de identificación en valores o en puntos de vista respecto de lo ocurrido. También toca desarrollarla respecto de aquel sector del país, bueno, que en algún momento, o quizás hasta los momentos últimos de este periodo autoritario, hayan tenido algún tipo de expectativa, creencia, por ignorancia, por incomprensión, por algún tipo de emoción negativa, como puede ser el rencor, el odio, etcétera, o incluso rencillas personales. Bueno, personas que hayan estado equivocadas y que lamentablemente contribuyeron por acción u omisión a que el horror se extendiera y se consolidara por tanto tiempo. Porque esas personas de alguna manera moralmente tienen un grado de culpa y quizás desde el punto de vista político también lo tienen, pero desde el punto de vista jurídico, en sentido estricto, no tendría, digamos, mayor sentido el intentar establecer algún tipo de culpa y responsabilidad en esa materia. De modo que respecto de los diferentes, desde el punto de vista de su acción, de su proceder, también habrá que desarrollar desde la compasión mecanismos para poder levantar, incluyendo a estas personas, esa futura sociedad. Pero luego está por último el sector de los que son responsables del horror desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral. Allí la compasión no solamente es impertinente, sino también sería un ejercicio de injusticia e irresponsabilidad pretender desarrollarla, porque son personas que de manera consciente, de manera intencional y de manera calculada fueron desarrollando todas estas condiciones para que la destrucción y la degeneración de la condición humana fueran posibles, muy en sentido de la lectura que comentaban al principio del programa. De manera que allí, repito, la compasión no tiene ningún rol que jugar. Por el contrario, son criterios de justicia los que deben prevalecer en esos casos, y eso no es retaliación, eso no es radicalismo, eso no es irracionalismo, por el contrario, eso es respeto a la dignidad humana, sin la cual es imposible que una sociedad como la venezolana vuelva a tener, digamos, afecto entre sí, un sentido patriótico, un sentido republicano que nos permita reconstruirnos como país. Profesor del Búfalo, hay un tema porque, de nuevo, a mí me aterra esta forma en el que los venezolanos se perdonan por anticipado, porque eso lo que provoca es
impunidad. Y usted ponía hace 12 horas en su Twitter el siguiente texto: un país absolutamente mermado en todos los sentidos, en la dimensión más material como en la más espiritual, donde la tragedia es una banalidad, la política una estafa, la economía una forma de indigencia y la vida un purgatorio sin esperanza. ¿Eso tiene que ver acaso con el hecho de que todo nos parece lo mismo y que finalmente no somos capaces de escandalizarnos hasta el mal convertido en sistema? Eso es absolutamente nihilista, efectivamente. O sea, el perdón absoluto es una forma de indiferencia también, no solamente de impunidad, es de nihilismo, de que nada nos importa, de que no hay jerarquías, de que no hay bien y mal, no hay superior e inferior, de que todo da lo mismo. Y eso evidentemente lleva a un desierto no solamente económico y político, sino un desierto moral. Y algo que decía Luis, muy importante, la justicia es compasiva, en tanto que es justa. En tanto que es justa, la justicia es buena, por lo tanto es compasiva. Lo que es injusto es el linchamiento, ¿entiendes? Es que una turba linche a alguien o se vengue o le haga maldades, como pasa justamente cuando hay impunidad. O sea, a veces el culpable cuando es juzgado, se es compasivo con él, porque se le está dando justicia y no venganza. Y eso es una idea que tenemos que tener clara y que a veces no tenemos clara. Nosotros creemos que nada más que la justicia es una mera cosa punitiva. La justicia no es sobre todo normativa. Lo punitivo es un pequeño aspecto de lo normativo. Y hasta que no tengamos claro esta idea, seguiremos siendo una sociedad tolerante con el mal e indiferente o nihilista con el bien, como tú muy bien explicabas, Víctor. Profesor Luis Alfonso, fíjese, lo que acaba de decir Eric es importante porque nos establece una relación muy estrecha entre compasión y memoria. Y creo que el siglo XX occidental, especialmente, que es el que medio conozco, nos da muchas lecciones sobre esto. Es decir, ¿cómo es posible cuando el perdón hace que no construyamos memoria y cómo el no construir memoria precisamente fortalece la impunidad y cómo, a mi entender, la memoria pudiese ser precisamente la memoria histórica, estoy hablando, que evidentemente también se traduce en la memoria individual, pero hablo fundamentalmente de la memoria histórica. Es decir, cómo la compasión se alimenta de esa memoria histórica. Claro. Bueno, el perdón termina siendo un mecanismo para que no haya justicia y para que en definitiva, todo el horror no haya servido siquiera para ser mejores personas cuando esa etapa pasa, cuando equivale a olvido, cuando no hay un proceso de aprendizaje previo y de reconocimiento, profesor Campos, Víctor, Eric, de algo que es indispensable y sobre lo que yo he tenido oportunidad de escribir hace un tiempo, que es el problema de la culpa en las sociedades en donde se instalan regímenes autoritarios de una u otra manera con la aquiescencia, con el apoyo explícito o si no con la tolerancia de amplios sectores de la sociedad con distintas características entre sí. El caso, por ejemplo, de Japón y de Alemania en el siglo XX, como usted señalaba, son indispensables en este sentido, porque ambos son casos de países en donde, se llegó hasta el horror, lamentablemente, por el apoyo a un régimen totalitario como el nacionalsocialista y un régimen nacionalista imperial como el japonés, que en ese momento de la Segunda Guerra Mundial prevalecía en ese país. Y en estas sociedades, para que el aprendizaje a partir del horror no fuera negativo, sino que más bien fuera positivo, constructivo, pasó por asumir un grado de culpa importante, y aquí me refiero a una culpa política y a una culpa moral por acción u omisión, por aquiescencia o tolerancia o indiferencia ante una serie de hechos que los responsables en sentido estricto jurídico, los responsables ya no solamente en estos otros ámbitos, sino que deben rendir justicia, como decía Eric, normativamente también rendir cuentas a la justicia en términos normativos. Todo ese grupo de la población tiene que asumir una culpa en cuanto a, independientemente de su grado de formación, independientemente de su grado de, conocimiento o de pobreza, podría decirse también. De alguna manera todos como seres humanos, y ahí reside nuestra dignidad,
compartimos la misma capacidad para sentir dolor, para sentir miedo, para sentir emociones, como la esperanza, como la alegría, etcétera, y tenemos capacidad entonces de identificar cuándo se hace el mal al otro y por qué frente a ese mal al otro no actuamos o sencillamente miramos para un lado o hasta en un momento determinado lo apoyamos, en un sentido aunque sea de barbarie, digamos, como ya desde el año 1998 mismo me parece, comenzamos a observar en Venezuela, ¿no? Entonces, el perdón no ayuda a este proceso, digamos, de compasión y a que la memoria pueda aportar a la reconstrucción de unas sociedades que han caído en desgracias como la venezolana, cuando opera en este sentido de olvido, de no permitir que haya un proceso de reconocimiento de culpa y en ese sentido de hacerse responsable y hacerse protagonista de lo que toca por hacer, que en buena medida son sacrificios. La memoria también es indispensable, y creo que se desprende un poco de lo ya dicho, porque ahí es donde vamos a encontrar la experiencia, digamos, los hechos que de alguna manera documentan que la acción tomada en un momento determinado de la historia como sociedad fue una acción fallida, fue una acción que no nos condujo, digamos, a buenos resultados, sino a malos resultados. Y que eso no fue por culpa de otros únicamente. No, yo no entendía, yo no me daba cuenta, ¿no? Porque si usted no está en la categoría de personas con incapacidades mentales, entonces usted tiene entendimiento suficiente, razón suficiente, repito, para captar lo bueno y lo malo a partir del dolor y a partir de la destrucción de otras personas, ¿verdad? De manera que es una culpa compartida. Pero para eso tiene que quedar memoria, tenemos que enfrentarnos con lo ocurrido, no tenerle miedo o negarlo, que es el peor de los escenarios. Y en esa medida, digamos, en que culpa, responsabilidad, memoria de lo ocurrido y por tanto no olvido se conjuguen, es que justamente impediremos que haya impunidad. Es decir, que las personas que tienen que rendir cuentas ante la justicia normativa por todos los horrores que se han cometido durante este largo periodo autoritario en Venezuela, devenido ya en sistema de mafias criminales, no queden impunes. Y allí, como bien decía Eric, no hay ningún tipo de revanchismo ni de venganza, sino es lo mínimo, digamos, que una sociedad que pretende levantarse de la oscuridad debe lograr, y debe lograr cohesionadamente, no tratando, digamos, con falsos pragmatismos y con falsos entendimientos de lo que es una reconciliación, saltarse, digamos, seguir atajos para evitar este proceso que es doloroso, pero que estos dos países que ya mencionaba lograron exitosamente transitar por ellos. Y hasta donde sé, no son marcianos ni extraterrestres de ningún tipo, son seres humanos como nosotros los venezolanos. Vamos un momentico al corte y ya regresamos para la etapa final. Tengo a flor de labios una pregunta para Eric Búfalo, pero bueno, la haremos cuando regresemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Alexander. Bueno, sobre esto último que acaba de decir el profesor Luis Alfonso, perdón, me gustaría recomendar un texto de Karl Jasper precisamente sobre esto, y se llama así, La culpa. Justamente La culpa, que veo que es uno de los textos fundamentales en la reconstrucción de la Europa post Segunda Guerra Mundial, y muy poco comentado entre sus grandes obras, pero sí sé que es muy trabajado. Y creo que se lo vamos a deber al país, es decir, saber que poner las cosas en su lugar y en su puesto tienen que ver sobre la posibilidad de lo que podamos ser prontamente como sociedad. Bueno, y bien bueno que hayas incorporado el tema, porque quería preguntarle al profesor del Búfalo, precisamente el montado en el argumento de Hannah Arendt. Hannah Arendt decía que la comprensión política significaba reconciliarnos con la realidad política. Si no entiendes nada, no puedes lidiar con esa realidad y no puedes crecer como comunidad política, como sociedad. ¿Qué es lo que tienen que entender los venezolanos que todavía no han comprendido de esta tragedia que nos está ocurriendo, profesor? Sí, voy a empezar dando un paso atrás, porque cuando hablamos de culpa muchas veces tenemos como la tentación de escoger a unos dirigentes chavistas, entre comillas, y culparnos a ellos de todo, y además culpar a los cubanos y los rusos y los chinos a través de ellos, y jamás vernos a nosotros mismos y nuestras responsabilidades, para no hablar tanto de culpa, en ellos. Yo no sé, a estas alturas, lo voy a decir así con toda responsabilidad, cuánto menos culpable es la oposición del Frente Amplio de lo que está pasando, de lo que nosotros podríamos llamar chavismo. Porque efectivamente se ha instalado un sistema, un régimen de complicidades, de status quo tan consolidado, donde pasan intereses financieros, económicos, ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de cualquier cosa, la depredación de narcomineros, que ya simplemente acusar al chavismo es como muy cómodo, o sea, porque ya incluso pareciera chivo expiatorio de algo que es un mal mayor. Ahora, ese es un primer lugar. En un segundo lugar, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros de no querer la realidad? A mí me abruma, Víctor, y lo decía yo también en otro tweet, la incapacidad, el no querer ver lo que está ante la vista. O sea, cuando lo peor digamos, no voy a llamar la Cuarta República, fíjate el lapso, casi uno cae en el lenguaje del enemigo, ¿no? Cuando lo peor de la era democrática, cuando el detritus de un partido que ya estaba cuestionado, le levanta la mano el presidente interino y dice, este es mi candidato, violando además toda institucionalidad, porque no es candidato de nada, él es un presidente que está ahí nombrado por la Asamblea para dirigir una transición, no para hacer campaña electoral. Y nosotros somos benévolos o indulgentes con tamaña asquerosidad. ¿Cuál es nuestra culpa ahí? Entonces yo lo hago, aprovecho tu micrófono, aprovecho la gran audiencia de Radio Caracas para hacerle la misma pregunta a todo el mundo. Ok, sí, Maduro, Diosdado, todos ellos son criminales, eso es obvio. Los otros son cómplices. Pero ¿cuál es nuestra culpa en seguir dando nuestro voto de confianza a alguien que en la cara, o sea, que ante nosotros nos engaña y nos estafa con tal impunidad? Bueno, Luis Alfonso, tienes un minutico para cerrar tu reflexión al respecto. Yo añado a ese grupo y suscribo lo que Eric acaba de decir, ¿verdad? A ese grupo que su culpa y su responsabilidad también en el plano normativo pareciera que cada día va creciendo aún más y entrando en competencia con el otro sector también mencionado por él. Yo añadiría, Víctor, también el grado de culpa especial que tienen aquellas personas que, por ejemplo, a quienes denuncian estas conductas corruptas, ¿verdad? Medios que han tomado valientemente la responsabilidad pública de con la mayor cantidad de pruebas posibles hacer estas denuncias, ¿verdad? No solamente ante el país, sino ante otras sociedades que nos están apoyando en esta coyuntura. Entonces son atacadas por profesionales de la comunicación, por medios o por otros sectores del país, cuestionando, digamos, su legitimidad y la pertinencia de esas denuncias en este momento. Pero también, Víctor, son muy responsables todos aquellos intelectuales, todos aquellos sectores
empresariales, académicos, políticos, de la sociedad civil, que cuando se plantean las medidas que hay que tomar de cara al futuro para que Venezuela deje de ser, digamos, el error institucional que ha sido en buena parte de su historia, entonces se escandalizan, por ejemplo, cuando se habla de Estado de Derecho, de propiedad privada, de limitar al Estado, digamos, solo aquello que debe hacer. Bueno, entonces ahí de nuevo vienen las descalificaciones de radicalismo, de derecha rancia, de blanquitos caraqueños, es decir, una cantidad de idioteces que solamente expresan, por un lado, ignorancia, pero también mala fe respecto de las víctimas mayoritarias de este proceso autoritario. Entonces, ese problema de la culpa definitivamente es bastante amplio y es mucho el aprendizaje que tenemos que desarrollar allí, porque pasa por combatir arquetipos y condiciones muy venezolanas que tratan más bien de borrar rápidamente todas estas realidades, y eso nos genera un alto costo de cara a salir de esta pesadilla que ya tiene tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias al profesor Eric del Búfalo, al profesor Luis Alfonso Herrera, al profesor Alexander Campos por este programazo sobre la compasión, la culpa y la libertad. Espero seguir contando con ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Esto se acabó. Aquí se habla libertad, lunes 2 de septiembre, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga y quienes estuvimos con ustedes, Víctor Maldonado y Alexander Campos, que va a estar con nosotros todos los lunes, si Dios y María Auxiliadora se lo permiten. Nos vemos el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.